Bienvenidos a nuestra investigación sobre el Reglamento Interno de Trabajo y Comité de Empresas. Esta investigación fue hecha por las estudiantes Migday Castillo y Roseis Baruco de la Universidad de Panamá, específicamente del Centro Regional Universitario de Colón. Estamos cursando la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. A manera introductiva, queremos aclarar de que es importante que el trabajador en Panamá no se limite únicamente a conocer las funciones que debe desempeñar para cumplir correctamente con su trabajo, sino que además se documente acerca de estos recursos legales que rigen la organización, como el Reglamento Interno del Trabajo. Mientras más información tenga, más posibilidad tendrá de sentirse cómodo, seguro y confiado al realizar sus actividades. Ya empezando con nuestra investigación, ¿qué es el reglamento interno? El reglamento interno de trabajo es un cuerpo de normas que busca regular los derechos y obligaciones inherentes a la actividad económica puntual del empleador, más allá de los derechos y obligaciones que se establecen en el Código de Trabajo como norma general. El empleador ha sido revisado por ley como la facultad de dirigir la empresa e impartir órdenes y instrucciones para establecer reglamentos y directrices con el fin de lograr alcanzar los objetivos de la empresa que dirige, lo cual no es más que el pleno desarrollo de elementos denominados subordinación jurídica, mismo que distingue la relación laboral de otro tipo de relaciones. Desde el punto de vista del empleador, esta es una oportunidad para establecer las acciones en el trabajo, para ejecutar o evitar dichas acciones, para realizar sus funciones de acuerdo con los usos y costumbres de la empresa, de acuerdo con las leyes, decretos, los convenios colectivos y contratos vigentes. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social deberá aprobar o desaprobar total o parcialmente el reglamento interno de trabajo que se le presente dentro del término de 120 días de calendario. A partir de la notificación correspondiente, los trabajadores se tendrán desde entonces por aprobado y el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social quedará abolido a expedir las contestaciones y certificaciones respectivas sin perjuicio de las sanciones. Em, Esto le va a corresponder al funcionamiento responsable de la mora. Este documento tiene relevancia habida nuestro Código del Trabajo. Este describe la sanción máxima de despido, pero omite el establecimiento de medidas disciplinarias que coadyuven en el orden y disciplina del día a día laboral en la empresa. En este sentido, el reglamento interno de trabajo llena este vacío, sin embargo, debe ser redactado con base a los principios de derecho del trabajo y normas que regulen la relación laboral. Por lo tanto, debe ser previamente aprobado por el Ministerio de Trabajo, donde recibirá una revisión detallada de manera que se ajuste a las normativas vigentes y donde el Ministerio de Trabajo actuará como entidad protectora de los derechos de los trabajadores. Es decir, que el reglamento interno de trabajo no se podrá vulnerar en ninguno de los derechos de los trabajadores. Más bien debe buscar ser un documento que refuerce las garantías ganadas, mientras se establezcan límites y directrices que algunos puntos importantes podemos mencionarles. Podemos mencionarles en la siguiente diapositiva que los puntos específicos es que es obligatorio para toda empresa que cuente con 10 o más trabajadores. Debe ser revisado y aprobado por el Ministerio de Trabajo. Posterior a su aprobación será notificado a los trabajadores como no menos de 15 días de anticipación antes de la fecha en la que comenzará a regir. Puede ser notificado a petición de cualquier trabajador del sindicato que de forma voluntaria o de parte del empleador o inclusive de oficio por parte del Ministerio de Trabajo cuando nuevas disposiciones legales hayan sido aprobadas y sea necesaria su inclusión en este cuerpo de normas.
Bien. Especificaciones. En el artículo 185 del Código de Trabajo de Panamá, nos dice que el reglamento interno de trabajo debe contener disposiciones sobre descansos, remuneraciones, permisos, vacaciones, licencias, entre otros aspectos relevantes para los trabajadores. También puede incluir políticas de disciplina y procedimientos para resolver conflictos laborales. Para ser específicos, la hora de entrada y salida de de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas, el periodo o periodo de descanso durante la jornada, el lugar y el momento del que debe comenzar y terminar la jornada de trabajo, la forma de remuneración y el lugar, día y hora de pago, las disposiciones disciplinarias y las formas de aplicarlas, las labores que no deben ejecutar las mujeres ni los menores de 16 años, el tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos, así como las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Las demás reglas o indicaciones que según la naturaleza de cada empresa sean necesarias para mantener la mayor higiene, regularidad y seguridad del trabajo en el reglamento interno, ya que no se podrá vulnerar los derechos consignados en los contratos, convenios de trabajos o mantenidos por el uso de la empresa que tenga a los trabajadores al momento de la apropiación de dicho reglamento. Según el Código de Trabajo, no dice que toda sanción disciplinaria debe corresponder a una falta previamente tipificada y ser proporcional a corresponder a una falta previamente tipificada a la gravedad de esta. Se prohíben las sanciones que involucren la suspensión del trabajador por un lapso mayor de 3 días y las de naturaleza previa. Podrá realizar el empleador descuento de los salarios de los trabajadores con motivo de tardanzas o ausencias injustificadas, pero limitados al tiempo efectivo a que se correspondan las tardanzas y ausencias. El comité de empresas ahora. Bien, en el artículo 186 nos dice que el comité de empresas es un órgano de representación de los trabajadores en una empresa. Su función principal es establecer un canal de comunicación entre los empleados y la administración de la empresa, con el objetivo de promover el diálogo, la participación y la toma de decisiones conjuntas. En Panamá, el comité de empresas está regulado por el Código de Trabajo y puede ser establecido en empresas con un número mínimo de 20 trabajadores. Este estará constituido de modo paritario por 2 representantes del trabajador y 2 del empleador, sindicalizados. Estos serán cambiados anualmente por el sindicato respectivo. En el caso de no existir un sindicato, los trabajadores no organizados elegirán a sus representantes. El comité de empresas tiene derecho a recibir información relevante sobre la situación económica y laboral de la empresa. Y también puede emitir y dar propuestas para mejorar las condiciones de trabajo. Puede participar en la negociación de convenios colectivos y en la resolución de conflictos laborales. Los requisitos específicos para la creación de un funcionamiento del comité de empresas puede variar según el tamaño y la naturaleza de la empresa, así como el sector al cual pertenece. Y bien, en el artículo 188 nos dice que después de la aplicación de una sanción, que era lo que yo mencionaba anteriormente, más arriba, que después de la aplicación de una sanción disciplinaria por parte del empleador, el trabajador tiene el derecho de ser oído y de ser acompañado por un asesor designado por el sindicato. En ningún trabajador se le podrá imponer 2 sanciones disciplinarias con la misma comisión. De parte de la empresa, esta cuenta con la prohibición de aprobación de reglamentos internos de trabajo que contengan condiciones de prestación de servicios que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores. Bien, dado el caso
La empresa que no cuente con un reglamento interno, las infracciones podrán sancionarse con multa de 50 a 20 balboas, impuestas por las direcciones generales o regionales del trabajo. Ahora pasaremos a tocar el tema sobre las invenciones durante la relación de trabajo. Según el Código de Trabajo de nuestro país, las invenciones realizadas por los empleados durante su relación laboral se consideran propiedad del empleador, a menos que se establezca lo contrario, de acuerdo a lo escrito entre ambas partes. Esto significa que, en ausencia de un acuerdo explícito, las invenciones pertenecen a la empresa o empleador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que eh, nuestra ley en los documentos de nuestro país también establece que los empleados tienen derecho a una remuneración justa por las invenciones que se realicen durante su relación de trabajo. Esto se aplica cuando la invención tenga un valor económico o comercial o se pueda utilizar en el ámbito de la actividad del empleador. En caso de que un empleado realice una invención durante su relación laboral, se considerará que tiene derecho a una remuneración justa. Se recomienda seguir pues, los siguientes pasos. Uno, revisar el contrato laboral. Es importante revisar el contrato y también que cualquier acuerdo adicional que se haya firmado con el empleador para determinar si existe alguna disposición relacionada con la propiedad intelectual o las invenciones realizadas durante la relación laboral. Dos, notificar al empleador. Si el empleado considera que ha realizado una invención y cree que tiene derecho a una remuneración justa, debe notificar al empleador por escrito, detallando la naturaleza de la invención y solicitando una remuneración para discutir el tema. Tres, negociación y acuerdo. Una vez notificado, el empleador y el empleado deben negociar los términos en una posible remuneración justa para la invención. Es recomendable buscar asesoría en abogados o expertos en propiedad intelectual durante este proceso para garantizar que los derechos de empleados sean protegidos adecuadamente. Los registros de la invención vienen siendo también parte muy importante, pues si se llega a un acuerdo, llegará a la remuneración. Es importante que el empleado registre la invención de la Dirección General de Propiedad Industrial en Panamá para proteger sus derechos de propiedad intelectual. Ahora tenemos de respaldo los siguientes artículos. Ok, tenemos el artículo 193, que nos dice, si las invenciones fuesen de empresas, o sea, aquellas en las que se predomina el proceso, los equipos, la tecnología, los elementos de programación, informática, las instalaciones, los métodos y procedimientos en la empresa, sin distracción de persona o personas en particular. Tales invenciones serán en propiedad del empleador. Si se tratase de invenciones de servicios, esto las realizadas por trabajadores contratados especialmente para investigarlos, estudiarlos y obtenerles la propiedad de la invención que corresponderá al empleador. Si las invenciones fuesen libres, o sea, aquellas donde predomina la fuerza de ingenio y la meditación. Si la invención se produjera como resultado de la relación entre terceras personas al servicio de la organización social de los trabajadores. Si, si por la explotación de una invención de servicio, el empleador pudiera obtener ganancias que no guardan proporción en relación con la remuneración del trabajador. Este tendrá derecho a recibir una adecuada indemnización especial. El artículo 195, cuando se trate de invenciones libres, el trabajador, el sindicato, dueño de una invención,
solo podrá renunciar a la propiedad, patentada o no, en beneficio del empleador o de un tercero, en virtud de un contrato posterior a la invención. Y por último, el artículo 196, que nos dice que los contratos en virtud de los cuales el trabajador transmita previamente al empleador o a terceras personas sus derechos de autor respecto a obras literarias, música, artes, gráficas o de cualquier otra naturaleza donde la ley reconozca derechos de autor, habrá de hacerse por escrito ante autoridad competente y gozando el trabajador de modo irrenunciable, además del precio de un 10% de las utilidades netas que perciba el empleador por un plazo de 5. Siguiente. Bien, ahora la pregunta. ¿Qué es el comité de empresas? El comité de empresas es un organismo formado por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores, que se encarga de resolver cuestiones relativas a la producción, la productividad y a su mejoramiento, así como la capacitación de los trabajadores, entre otros asuntos similares. Ahora, ¿quién elabora el reglamento interno de trabajo? El empleador es a quien le toca elaborar el reglamento interno de trabajo, mientras que al administrador le corresponde aprobarlo dentro de los 120 días de calendario siguientes a la notificación de los trabajadores. ¿Es obligatorio consistir un comité de empresa? Pues sí, ya que, como mencionamos antes, en todo centro de trabajo, empresa o establecimiento que ocupe a 20 o más trabajadores, funcionará un comité de empresa constituido de forma paritaria por 2 representantes, como mencionamos anteriormente, por 2 empleadores y 2 representantes de los trabajadores. Esto lo vuelve una parte importante en el área. ¿El reglamento interno de trabajo establecer sanciones que conlleven al despido del trabajador? No. Las únicas causales de despido son las que están previstas en la ley, en particularmente en el artículo 213 del Código de Trabajo. Estas en el reglamento interno solamente pueden establecer sanciones disciplinarias proporcionales a la gravedad de la falta, que en ningún caso podrán ser documentos pecuniarios o suponer una suspensión de más de 3 días sin derecho a sueldo. Asimismo, el comité de empresas está facultado para conciliar e intervenir en las controversias que surjan con motivo del incumplimiento de las obligaciones laborales, pudiendo incluso revocar o suspender cualquier sanción disciplinaria impuesta por el empleador al trabajo. De esta forma terminamos nuestra presentación. Espero que haya sido de utilidad para las personas que lleguen a ver nuestro video. Muchas gracias.